Oye, últimamente pareces algo triste. ¿Algo te está sucediendo? Desde que soy líder de equipo, me siento muy insegura de todo lo que digo y hago. Desde que me eligieron líder de equipo, siento que debería actuar como líder de equipo y entender y resolver cualquier problema del grupo. Me preocupa decir algo mal cada vez que debo decir algo. Y cuando estoy confundida con algo, finjo saber todo. Temo que digan que no doy la talla y que no sé afrontar problemas prácticos. Por eso, siento que los problemas van en aumento y no estoy en buen estado. No sé qué hacer. Sabes, hace no mucho yo estaba en esa situación. Este año me eligieron líder del equipo de riego, responsable de la labor de riego de equipos. Entonces yo pensé que me eligieron para ese puesto porque yo tenía cierta aptitud y también la capacidad, puesto que entendía, mejor que nadie, la verdad y la entrada en la vida. Creía que debía dotarme de la verdad y cumplir correctamente con el deber, para que todos vieran que yo era capaz de hacerlo bien. Al principio yo no conocía el trabajo, por lo que cuando surgían cosas nuevas, preguntaba al líder o a los hermanos con quienes trabajaba. Pensé que al ser nueva en ese deber, todos entenderían que habría cosas que no sabría y que buscar más podría ayudarme a madurar antes. Entonces, les daría a todos buena impresión y me considerarían muy diligente. Sin embargo, no dejaba de toparme con problemas y a veces dudaba si preguntar. Por entonces, llevaba un tiempo en ese deber. Por tanto, ¿qué opinarían de mí si seguía preguntando? Pensarían que no tenía buen calibre, que no sabía resolver ni problemas sencillos y que no podía asumir ese deber. Así que, cuando me encontraba con algún problema, no podía dejar de pensar si debía preguntarles, si era sensato preguntar. Me preocupaba que mi mentalidad pareciera simple. Si algunos problemas no me parecían complicados, no preguntaba, sino que trataba de resolverlos yo. Así que cada vez se acumulaban más problemas y muchos no se resolvían a tiempo. Esto hizo que me preocupara más. ¿Van a pensar todos que no soy una líder de equipo adecuada? En las reuniones, sobre todo si algún líder estaba presente, cuando yo enseñaba las palabras de Dios, me preocupaba constantemente. ¿Enseño de forma práctica? ¿Es puro mi entendimiento? Yo miraba las reacciones de todos tras mi enseñanza. Y si alguien desarrollaba algo de lo que yo había dicho, entonces eso significaba que mi enseñanza había llegado al corazón y que tenía luz, que yo tenía buen entendimiento de las palabras y podía seguir en mi deber. Pero yo me sentía fatal si nadie respondía después de mí. Tiempo después sentí que el deber me agotaba mucho. Yo siempre me preocupaba por lo que había dicho y me estresaba. Yo quería cumplir bien con el deber, pero estaba continuamente en ascuas y no maduraba ni aprendía nada. Había perdido de vista mi propósito original. Sí, es agotador andar con sumo cuidado solo para fingir. Exacto. ¿Y cómo saliste al final de aquel estado? Me presenté ante Dios a orar y buscar, y leí sus palabras. Te lo leo. Sí. Dios dice, las personas mismas son objetos de creación. ¿Pueden los objetos de creación alcanzar la omnipotencia? ¿Pueden alcanzar la perfección y la impecabilidad? ¿Pueden alcanzar la maestría en todo, entender y lograr todas las cosas? No pueden. Pero los humanos tienen una debilidad. En cuanto aprenden una habilidad o profesión, las personas sienten que son capaces
que tienen estatus y valor, que son profesionales. Sin importar lo capaces que crean ser, quieren envolverse y disfrazarse como figuras importantes y parecer perfectas e impecables, sin ningún defecto. Desean que los demás los consideren grandes, poderosos, totalmente capaces y aptos para lograr lo que sea. Algunos, cuando se les pide que hagan algo, dicen que saben hacerlo, cuando en realidad no saben. Después, a escondidas, intentan aprender a hacerlo, pero siguen sin entenderlo y sin tener ni idea tras días de estudio. Cuando se les pregunta cómo lo llevan, siguen fingiendo para ocultar sus defectos y debilidades. Dicen que acabarán pronto. ¿Qué tipo de carácter es este? Es de una arrogancia irrazonable. No quieren ser gente normal ni corriente, ni simples mortales. Solo quieren ser superhumanos, o personas con habilidades o poderes especiales. Este es un problema descomunal. En cuanto a las debilidades, defectos, ignorancia, estupidez y falta de comprensión de la humanidad normal, los ocultan para que los demás no los vean y siguen disfrazados. La mente de tales personas siempre está en las nubes, ¿no es así? ¿Acaso no están soñando? Ni ellos mismos saben quiénes son. No saben vivir una humanidad normal. Ni una vez han actuado como seres humanos prácticos. Si la gente elige esa senda en su conducta, siempre con la cabeza en las nubes, y nunca anclan bien los pies en la tierra, si siempre quieren volar, surgirán problemas. No eligen una buena senda de vida. Amén. Amén. Entendí un poco mi estado al pensar en esto. Me daba mucha importancia. Creía que me habían elegido líder del equipo de riego porque yo tenía cierta aptitud y capacidad de trabajo. Al percibirme de esa forma, me empezó a importar lo que opinaran de mí y quise demostrar cuanto antes que daba la talla. Así que, cuando me encontraba con más problemas y dificultades, yo no podía limitarme a plantearlos, sino que me preocupaba que me descubrieran y dijeran que no era apta ni daba la talla. Empecé a llevar una máscara, callaba al surgir problemas y pensaba todo sola. Por ello, no atendía muchos problemas en mi deber, lo que demoraba nuestro trabajo y afectaba mi estado. Perdí claridad mental y comencé a confundirme en cosas que antes comprendía. Cuestionaba constantemente lo que enseñaba en las reuniones, por miedo a que me despreciaran si eso no servía. Me sentía limitada a cada paso. Sí. Comprendí que la culpa era toda mía. Era muy arrogante e irracional, y no sabía afrontar adecuadamente mis defectos. Fingía para que los demás pensaran mejor de mí. Ese deber era una oportunidad que me dio la casa de Dios para formarme, y no implicaba que entendiera la verdad ni que supiera hacer el trabajo. Solo tenía algo de capacidad para recibir la verdad, pero había muchas cosas que no entendía y en las que no tenía experiencia. Yo no tenía nada de especial, pero me daba demasiada importancia. Fingía ser una eminencia que entendía la verdad. Me sobrevaloraba. Actualmente, soy humilde y pregunto si es necesario, puesto que es la única senda realista y sensata de práctica. Sí. Por lo que me has dicho, ahora veo que yo no me atrevo a dar mi opinión por mantener mi imagen. No quiero quedar mal. Así que siempre finjo. No hago las preguntas que debo y a veces aparento entender. No quiero admitir y afrontar mis defectos. No me conozco a mí misma.
¿Cómo fue que practicaste después de entenderlo? Leí un pasaje de las palabras de Dios que me dio estrategias prácticas. Lo leeré. Dios dice: debes buscar la verdad para resolver cualquier problema que surja, sea el que sea, y bajo ningún concepto disfrazarte o poner una cara falsa para los demás. Tus defectos, carencias, fallos, actitudes corruptas. Ábrete y habla sobre ellos. No te los guardes dentro. Aprender a abrirse es el primer paso para entrar en la verdad y el primer obstáculo, el más difícil de superar. Una vez que lo has superado, es fácil entrar en la verdad. Dar este paso significa que estás abriendo tu corazón y mostrando todo lo que tienes, bueno o malo, positivo o negativo, que te estás descubriendo ante los demás y ante Dios, que no le ocultas nada a Dios, ni estás disimulando, ni disfrazando nada, libre de mentiras y trampas, y que eres sincero y honesto con otras personas. De esta manera, vives en la luz. Dios te escrutará y los demás verán que actúas con principios y cierta transparencia. No es necesario que ocultes nada, que hagas modificaciones o hagas trucos por tu reputación, autoestima y estatus, y esto también es aplicable a cualquier error cometido. Ese trabajo inútil es innecesario. Si no lo haces, vivirás de forma fácil y descansada y totalmente en la luz. Ellos son los únicos que tienen el elogio de Dios. Amén. Amén. Reflexionando sobre esto, entendí que para cumplir el deber libremente, sin ansiedad, el primer paso era aprender a sincerarme sobre mis fallos y no ponerme una máscara, practicar la verdad y ser honesta. Entendí que solo era una persona corrupta que apenas comprendía la verdad, por lo que no entendería mucho. Era totalmente normal. No era necesario fingir y disimular cosas sobre mi imagen. Solo podía relajarme en el deber renunciando al orgullo, sincerándome y buscando cuando yo tuviera preguntas. Mi corazón se iluminó inmediatamente y empecé a centrarme en practicarlo. Cuando no estaba segura de algo, siempre preguntaba. Cuando daba una opinión, era mi opinión sincera y solo enseñaba de lo que sabía. Al poner esto en práctica, poco a poco empecé a entender cosas que antes no entendía y fui capaz de descubrir y abordar los errores en el deber. Me hice una idea más sólida de mis problemas. Experimenté personalmente que es bueno que te vean tal como eres, que eso ayuda a comprender principios de la verdad y a descubrir fallos. Sí. En este punto me sentí mucho más libre y después pude cumplir normalmente con el deber. Gracias a Dios. Sí. Poder afrontar con calma nuestros defectos nos ayuda a poder crecer. Y trabajando juntos en el deber, todos aprendemos unos de otros. Podemos ayudarnos cuando nos sinceramos sobre nuestros puntos débiles. Veo que es algo bueno. Lo es. A los grupos de los que era responsable les iba muy bien en la vida de iglesia. Los hermanos querían hablar conmigo de sus problemas. Pero sin saberlo, me había vuelto a fijar en lo que opinaban de mí. En una reunión de colaboradores, una líder planteó problemas de una iglesia y nos pidió nuestra opinión. Pensé, aquí hay un montón de hermanos y hermanas, y podría dar ideas específicas que demostrarían mi capacidad. Pero reflexioné mucho sin sacar nada en limpio. Entonces, la líder me preguntó mi opinión. Tartamudeé mucho tiempo y luego sugerí algo ambiguo. Enseguida, otras 2 hermanas compartieron su opinión y sus sugerencias eran opuestas a las mías. Lo que dijeron estaba muy bien razonado y la líder se mostró de acuerdo.
Me sentí incómoda al instante, pues pensé que no había quedado bien, sino lo contrario. ¿Qué pensaría la líder? ¿Creería que no sabía nada de algo tan sencillo? ¿Que no había madurado? Los siguientes días, hubo problemas en los grupos de los que era responsable. No los entendía y debí haber buscado ayuda. Pero me pregunté si se hundiría la buena imagen que me había forjado si hacía todas esas preguntas. Sabía que, si no los resolvía, todo se dificultaría. Así que improvisé una estrategia: dividir las preguntas y hacérselas a distintas personas, para que se resolvieran los problemas sin que pareciera que preguntaba demasiado y no sabía nada. Con este disimulo, mi estado se deterioró cada vez más. Se me nubló más el pensamiento y empecé a tener más dificultades. Entonces reflexioné y entendí que al no tener idea de cosas que antes sí sabía, debía de tener un problema con mi estado. Por eso me presenté a orar ante Dios. Dios mío, es obvio que tengo problemas, pero no me atrevo a sincerarme sobre mis fallos. Siempre quiero impresionar. ¿Por qué me cuesta tanto preguntar lo que no entiendo? Soy una tumba y es agotador cumplir así con el deber. Por favor, guíame para conocer mi corrupción y cambiar. Luego leí unos pasajes de las palabras de Dios que exponían mi estado a la perfección. Vamos a verlos en video. Claro. Dios Todopoderoso dice: equivocarse o fingir, ¿cuál de las dos cosas se relaciona con el carácter? Fingir. Fingir implica un carácter arrogante, implica maldad y traición, es despreciado por los demás y desdeñado por Dios. Si no intentas fingir ni poner excusas, todos dirán que eres honesto y prudente. ¿Y qué te convierte en prudente? Todo el mundo comete errores. Todo el mundo tiene fallos y defectos. Y en realidad, todo el mundo tiene el mismo carácter corrupto. No te creas más noble, perfecto y bondadoso que los demás. Eso es ser totalmente irracional. Una vez que tengas claro el carácter corrupto de la gente y la esencia y el verdadero rostro de la corrupción del hombre, no te sorprenderás de tus propios errores, ni le apretarás las tuercas a los demás cuando cometan uno, sino que afrontarás ambas cosas correctamente. Solo entonces serás perspicaz y no harás tonterías, lo cual te convertirá en alguien prudente. Aquellos que no son prudentes siempre insisten en sus pequeños errores mientras, entre bastidores, son unos tramposos. Es repugnante. De hecho, lo que haces les resulta obvio al instante a otras personas, pero sigues actuando con total descaro. A los demás les parece la actuación de un payaso. ¿Acaso no es estúpido? Sí. La gente estúpida carece de sabiduría. No importa cuántos sermones oigan, siguen sin entender la verdad ni ver nada tal y como es realmente. Siempre están en su púlpito, pensando que son diferentes de todos los demás, que son más dignos, lo cual es estúpido. La gente estúpida carece de comprensión espiritual, ¿verdad? Los asuntos en los que te muestras estúpido e imprudente son aquellos en los que no tienes comprensión espiritual y no entiendes la verdad. Esto es así. ¿De qué carácter se trata cuando la gente monta siempre una fachada? Se blanquean a sí mismos, fingen para que los demás los tengan en alta estima y no detecten sus defectos o carencias, cuando siempre tratan de presentar a los demás su mejor lado, el más perfecto. Eso es arrogancia, falsedad, hipocresía. Es el carácter de Satanás. Es algo malvado. Tomemos como ejemplo a los miembros del régimen satánico. Por mucho que se peleen, se enemisten
o se maten entre bastidores, nadie puede denunciarlos o exponerlos. Es más, hacen todo lo posible para encubrirlo. En público, se esfuerzan al máximo para blanquearse, diciendo lo mucho que aman al pueblo, lo maravillosos, gloriosos y correctos que son. Esta es la naturaleza de Satanás. ¿Cuál es la característica más destacada de este aspecto de la naturaleza de Satanás? Los trucos y engaños. ¿Y cuál es el objetivo de estos trucos y engaños? Engañar a la gente, impedir que vean su esencia y su verdadera cara, y lograr así el objetivo de consolidar su gobierno. Puede que la gente común carezca de tal poder y estatus, pero ellos también desean hacer que los demás tengan una buena opinión de ellos, que los tengan en alta estima y les otorguen un estatus elevado en sus corazones. En eso consiste un carácter corrupto. Los que no reconocen estas cosas nunca mencionan sus propios defectos, carencias y estados corruptos, ni hablan de conocerse a sí mismos. ¿Qué dicen? Llevo creyendo en Dios muchos años. ¿No sabéis lo que estoy pensando cuando hago algo? ¿Qué tengo en cuenta o qué soy capaz de hacer? ¿Es este un carácter arrogante? ¿Cuál es la principal característica de un carácter arrogante? ¿Cuál es el objetivo que desean alcanzar? Hacer que la gente los tenga en alta estima. El propósito de hacer que la gente los tenga en alta estima es proveerles de un estatus en la mente de esas personas. Amén. Amén. Meditando sus palabras entendí que entre hacer mal las cosas y aparentar, es peor aparentar. Como nadie es perfecto, es completamente normal encontrarse con preguntas y equivocarse en el deber. Pero tras aparentar están las actitudes satánicas de ser arrogante, astuto y malvado. Lo que más detesta Dios es que siempre ocultes tus imperfecciones y dejes ver solamente tu lado bueno para que te respeten y admiren. Una persona realmente prudente sabe afrontar bien sus defectos y con ello compensar sus carencias. Es una oportunidad de madurar. Pero los necios e ignorantes que no se conocen jamás pueden aceptar sus faltas. Simplemente deciden fingir, por lo que los problemas nunca se resuelven y ellos nunca maduran. Sí. Al recordar mi conducta me di cuenta de que yo era una de los necios expuestos por Dios. Cuando empecé a cumplir bien con mi deber, creía que en realidad no era mala y que estaba a la altura. Como sabía resolver problemas, me enaltecía enormemente y me daba mucha importancia. Por eso, ante cosas que no sabía manejar, era cauta e indecisa. Me preocupaba decir algo mal y hundir mi buena imagen. Y decidí expresar menos opiniones y preguntar menos. Incluso si pedía ayuda, elegía preguntas más difíciles para exhibir mis habilidades, porque no quería que vieran mis debilidades. Incluso era evasiva y repartía las preguntas entre la gente para que no me subestimaran. Era muy arrogante, astuta y carente de autoconocimiento, y fingía de varias maneras para que la gente me admirara. Vaya que era necia, para disgusto de Dios y de la gente. Ocultaba mis fallos por proteger mi reputación y estatus, por lo que no resolvía los problemas en el deber. Retrasaba el trabajo de la casa de Dios. ¿En qué estaba pensando? ¡Qué despreciable y malvada! Podría aferrarme al puesto a corto plazo, a base de fingir. Pero Dios lo examina todo, y tarde o temprano me habría eliminado por engañarlo, por atrasar la labor de la iglesia. Los anticristos valoran el estatus, y por él no tienen clemencia, ni por los intereses de la casa de Dios. ¿En qué se diferenciaba mi carácter del de un anticristo? Pensándolo bien,
¿en qué me beneficiaba ese puesto a mí? Me hizo renuente a reconocer o afrontar mis fallos y perdí la razón. Ante los problemas, no quería buscar, sino solo fingir, y era cada vez más astuta. Terminaría en la senda de un anticristo y Dios me eliminaría. Dañaría la labor de la casa de Dios y me destruiría. Me di cuenta, entonces, del peligro de ir por ese camino. Era una alerta para no continuar así en el deber. Sí. Pensándolo bien, tiene lógica. Que ocultar constantemente mis fallos es en realidad tratar de fingir una capacidad fabulosa para que la gente me respete y me tenga admiración. Esa es la senda de un anticristo. Solo demoraría la labor de la casa de Dios y yo sería eliminada. No es una buena senda. Así es. Leí más palabras de Dios con una senda de práctica y me resultaron muy liberadoras. Las leo. Ujú. Dios dice: la Iglesia promueve y nutre a algunas personas. Se trata de una gran oportunidad. Se puede decir que Dios las elevó y agració. Entonces, ¿cómo deben cumplir con su deber? El primer principio al que deben atenerse es el de comprender la verdad. Cuando no entiendan la verdad, deben buscarla. Y si aún no lo entienden, pueden preguntar y hablar con otros. Deben aprender a trabajar en armonía con los demás, a preguntar y buscar más. Solo así podrán resolver correctamente los problemas y beneficiar a los escogidos de Dios y la obra de la Iglesia. Apenas te encuentras en la etapa de promoción y cultivo, no lo entiendes todo. Así que no finjas que entiendes, pues es una estúpida forma de hacer las cosas. Si no lo entiendes, pregunta o habla con otros, o consulta a lo alto. No tiene nada de vergonzoso hacer tales cosas. Aunque no preguntes, lo alto sabe que no eres nada, que no tienes nada. Deberías buscar y comunicar. Ese es el sentido de la humanidad normal y el principio para los líderes y obreros. No hay nada vergonzoso en esto. Si siempre sientes que, como líder, no entenderé el principio y preguntar constantemente a los demás y a lo alto es vergonzoso, y si entonces finges que entiendes, que eres capaz de hacer este trabajo, que eres bueno en él y que no necesitas las indicaciones y la comunicación o provisión y apoyo de otros, eso es peligroso. Tarde o temprano serás reemplazado. Porque esto choca con las condiciones de la casa de Dios para promover y nutrir. Te crees capaz, pero debes darte cuenta de que en realidad no eres capaz de nada y solo estás en la etapa de aprendizaje y formación. Este es el sentido que debes tener. Lo que debes practicar es la búsqueda y la comunicación. Amén. Medité sobre esto y descubrí que la casa de Dios promueve a la gente para darle la oportunidad de practicar. Eso no implica que comprenda la verdad, sepa resolver problemas y sea apta para que Dios la use. En la práctica encontrará todo tipo de problemas reales. Y si sigue buscando y compartiendo, poco a poco empezará a entender aspectos de los principios. Luego podrá resolver problemas y cumplir con el deber. Sabía que tenía que afrontar debidamente mis fallos y saber quién era. Buscar más verdades, debatir y hablar con los demás cuando surgiera algo, y hacer mi mayor esfuerzo. Entonces, incluso si un día quedara claro que no tenía aptitud, que no daba la talla, al menos tendría limpia la conciencia. Sí. Sentí gran alivio con esa reflexión. No tenía que seguir fingiendo y llevando una máscara, sino ser honesta y afrontar directamente mis fallos y defectos. En nuestros debates posteriores en grupo,
procuraba opinar honestamente. Al principio dudaba un poco, por temor a decir algo equivocado y mostrar poca aptitud y comprensión superficial, sobre todo con problemas de los que no estaba muy segura. Mis opiniones no estaban muy claras. Se ponía a palpitarme el corazón. ¿Acaso van a descubrirme todos? Sin embargo, me recordaba que ese era mi nivel y que no pasaba nada si me menospreciaban. Lo importante es ser una persona honesta ante Dios. Y yo debo expresarme y participar en los debates. Es la única manera de vivir tranquila. Gracias a Dios. Después, cuando tenía preguntas en el deber, iba y preguntaba a los demás por sus ideas. De vez en cuando aún me preocupaba que me menospreciaran, pero cuando pensaba que era probable que ocultar mis fallos para proteger mi orgullo dañaría la labor, me esforzaba por apartarme de eso y pedir ayuda. Entonces comencé a entender cosas que antes no entendía y sentía mucha más calma, más paz. A veces los hermanos comprendían mejor que yo y empezaba a preguntarme si todos pensaban que yo no servía. Pero entendí que esa no era la forma de enfocarlo. Debía aprender de sus fortalezas para compensar mis debilidades. ¿Eso no es un don? Sí. Pensándolo así, no me inquietaba. Y con el tiempo, comencé a sentirme cada vez más libre. Agradezco a Dios que me guiara y me dejara experimentar lo libre y gozoso de ser honesta. Y ahora tengo más fe para practicar sus palabras. Gracias a Dios. Ahora ya sé qué debo hacer. Gracias a Dios.